Saludos y bienvenidos al tercer episodio de Blooper. El día de hoy tenemos un episodio algo diferente, ya que contamos con un invitado muy especial, ya que es uno de mis mejores amigos y junto a él pues dirigimos un largometraje durante nuestro último año de la licenciatura. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre nuestra experiencia. Él es Miguel Morado, director, codirector de Rastro. ¿Cómo estás, Mike? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy afortunado de estar aquí contigo como siempre. Gracias. No, pues ya sabes, Rey, aquí es bienvenido cuando guste. Y bueno, cuando se pueda prestar el tiempo y el espacio, pues aquí estará abierto para usted. Bueno, pues comencemos. Principalmente para quienes no nos conocen a detalle, o al menos parte de nuestro pasado antes de este episodio, pues filmamos una película o un largometraje durante nuestro último año de la licenciatura. Esto pues en cuestión para una materia de producción cinematográfica. Y pues se puede decir que todo empezó como un proyecto, pero conforme fue avanzando el proyecto nos dimos cuenta de que podíamos, debíamos y teníamos que hacer algo más profesional, profesionalmente hablando, porque finalmente nos iba o nos servirá como currículum, porque bueno, nosotros estudiamos comunicación, entonces eh, crear todas estas partes de un proyecto audiovisual pues es algo importante para nosotros en nuestro currículum, y se presentó la oportunidad de hacer este largometraje. Y bueno, la idea original es de Miguel, así que cuéntanos, Miguel, un poco cómo fue plasmar esta idea en un guión. Bueno, siendo sinceros, fue algo complicado, más teniendo en cuenta que nos ganaron un poco los tiempos ya como equipo, porque no teníamos, había muchas opiniones en el equipo del cual formábamos parte. Algunos querían una historia de un tipo, otros de otro, pero al final ninguna propuesta como que se haya tenido la intención de ser escrita en un guión. Ante esta presión, y teniendo en cuenta que soy una persona bastante imaginativa, en 2 días saqué un resumen muy simple, entre comillas, de la historia que se me había ocurrido. Y conforme pasó eso y digamos la mayoría del equipo estuvo de acuerdo o se les hacía atractiva, empecé a desarrollar el guión. Pues fue complicado ese inicio porque era más que nada el qué escribir y cómo hacerlo. Después el problema era ya como aterrizarlo a la realidad, porque una cosa que a mí me pasó conforme empecé a escribir el guión es que yo lo imaginé como si hubiera sido una película acá profesional. Veía las tomas en mi mente y decía, no, pues tiene que salir así, se va a grabar así. Y me emocioné y puse muchos elementos. Ya cuando está el guión casi terminado, ya en pláticas con mi codirector y compañeros de equipo, algunas cosas dijeron, esto es demasiado complicado, no lo vamos a poder hacer, y me empezaron a sugerir que quitara cosas y yo, necio, en algunas cosas sí dije que no, pero otras cosas sí las fui aceptando, más que eventualmente pues fueron necesarios hacer cambios. Pero pues sí, básicamente fue como lo más complicado al hacer un guion es cómo empezarlo y cómo terminarlo, pero la parte media no es tan difícil porque ya es como que lleva cierta línea para hacerlo. Sí, prácticamente Miguel se aventó ese guión pues en un fin de semana, porque durante ese parcial, porque bueno, la maestra lo manejó como parciales durante, bueno, las etapas de la producción, por así decirlo. Entiéndase, el primer parcial era preproducción, en segundo parcial la producción y tercer parcial la postproducción, que sería pues ya el producto final. Entonces, durante el primer parcial nos la pasamos divagando un poco en quiénes serían miembros de nuestro equipo,
lo que buscábamos y todo eso, nunca llegamos a un acuerdo, entonces nos ganó el tiempo, como dice Miguel. Y fue ahí cuando dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque estábamos en blanco. Y bueno, Miguel dijo, bueno, él se propuso más que nada a trabajar el guión, la idea, y pues sí, conforme fue presentándonoslo a diversos compañeros del equipo, pues fue que le dimos luz verde y en algunas ideas y en algunas otras no tanto. Y bueno, yo quiero remarcar que yo fui de los que comenzó a decirle, esta idea creo que está algo exagerada, esta otra se puede hacer, pero hay que cambiarla. Entonces ahí estuvimos en un estira y afloja un ratito y ya después yo le entré a corregir un poco el guión porque tenía ciertos errores en cuanto a la estructura. Entonces yo, como tenía un poquito ya más de práctica con los guiones de otros proyectos, pues ya le dije a Mike, te voy a ayudar a corregirlo porque está bien, pero no como lo planteaste. Entonces, pues ya ahí trabajando durante esa etapa también fue irle quitando ideas al guión porque en teoría tenía que durar alrededor de 50 minutos y era un guión creo que de 80 páginas, 70. 75 creo, y una Sí, algo duración así. aproximada como de más de una hora, pero no me acuerdo de cuánto hemos puesto. Sí, porque en teoría se dice que una página de guión es un minuto. Bueno, equivale a un minuto pues de grabación. Entonces, si vamos a eso, pues hubieran sido 75 minutos aproximadamente de largometraje, que en ese tiempo era un mediometraje, pero posteriormente pues ya se convirtió en largometraje porque por más que quisimos recortarle, quedó en 60 minutos. O sea, justo lo que se considera ya un largometraje de 60 para arriba. Pasando un poco, Miguel, al tema ya de la producción, ¿consideras que fue complicado dirigir un largometraje? Sí, en lo personal, pero donde irradia esta complejidad al momento de dirigir el largometraje, perdón, fue que por mucho de que tú y yo tuviéramos idea de cómo queremos hacer las cosas, miembros del equipo ni siquiera habían leído todo el guión completo. Así que eso nos dificultaba un poco más, porque nosotros, por más que quisiéramos agilizar las cosas, que en este caso el que más tuvo ese impacto fuiste tú, porque hiciste un cronograma de actividades por día de qué escenas iban a grabar, cómo y qué tiempos. Pero cuando nos encontramos con los compañeros dentro de nuestro equipo, no todos, queda aclarar, algunos que sí le echaron muchísima galleta a apoyarnos, pero había otros que de algún modo tenían un papel tal vez no súper importante, pero que era funcional al momento de acomodar las escenas, la escenografía y todo por el estilo, que no sabían ni siquiera cómo iba a ser. Y eso nos retrasaba más, y donde podíamos haber grabado una escena, más de una escena, tal vez dos, tal vez tres, nada más grabábamos una o no terminábamos de grabar una. Y eso era más que nada lo complicado. También dentro de la otra cosa era ese punto en el que no sabía uno que si ser medio convaleciente o si ser más estricto duro. ¿Por qué? Porque, bueno, fue un proyecto escolar, no fue algo de ámbito como tal laboral. Así que no todos estaban igualmente interesados en realizar este proyecto como estábamos tú y yo. Tampoco se les puede culpar por ello, pero pues queriendo que no, pues había de repente diferencias donde tal vez tú y yo nos estresábamos mucho porque no salían las cosas como lo imaginábamos o como lo queríamos, o que nos retrasábamos más, y a otros como que se les resbalaba. Así que era como un debo enojarme, debo regañarlos, pero al final lo que más hacíamos nosotros era pensar en solucionar las cosas, porque los problemas se empezaron a presentar desde el primer día de grabación. Y ahí estábamos más preocupados por resolver el problema que por regañar al que causó el problema, si es que lo había causado alguien del equipo, porque a veces era por terceros o por situaciones
de tiempo que se nos iba de las manos, o algo externo, precisamente, pero estábamos más preocupados en solventar. Era donde más se nos iba, donde más nos estresábamos. Y yo recuerdo mucho que como, no todos, se va a aclarar, pero algunos miembros del equipo, como dije, no estaban tan comprometidos. A veces el estrés o la mayor cantidad de estrés recaía tanto en ti como en mí. Y luego para que nos expresaran inconformidades, según ellos, que no puedo decir que no son aceptables, todos los puntos de vista lo son, pero sí era como un punto de, como que no quiero decir que no me los tomaba en serio, pero se me hacía algo raro que se quejaran tanto de ti o de mí en el momento de la dirección, cuando es como de, si nosotros estamos cumpliendo con lo que debemos hacer y más, y si algo se atrasa no es tanto por nosotros. Pero pues fuera de eso, pues sí es complicado, pero creo que hay de todo lo que depende de la organización y sobre todo pues, del equipo, o sea, de que quiera trabajar. Y no solo el hecho de querer trabajar, sino también como tener la intención de apoyo, ser proactivos, diría alguien. Sí, eso es lo que también iba a preguntarte a continuación un poco. Bueno, estas dos preguntas creo que se relacionan como tal. Eh, ¿Cuál es la importancia de tener un equipo dispuesto a trabajar? Y bueno, ya nuestra experiencia, lo que vivimos, si consideras que faltó pues comunicación al final. Pues es muy importante que haya un equipo que quiera trabajar porque si bien para cualquier tipo de producción se requiere de algún modo de un presupuesto muy bueno, a veces no siempre se cuenta con el mismo. Así que depende del equipo ingeniárselas para de algún modo compensar lo que no se pueda conseguir, o en una expresión un poco agropecuaria, voy a utilizar ese término, pues fumársela para saber qué clase de cosas pueden hacer o inventarse para que funcione. A nosotros sí nos faltó comunicación, pero no tanto de ti y de mí. O sea, tal vez se escuche un punto de algo de arrogancia, considerar que el error no estuvo en nosotros, pero cabe aclarar que nosotros al momento de estar iniciando la preproducción, bueno, en este caso tú, no me tengo que incluir tanto yo, estuviste marcando, como te dije, cronogramas y tiempos, y estuviste avisando con tiempo, ¿saben qué? Vamos a grabar tal semana y no sé qué. Y en teoría, todo bien. Al momento de estar grabando, algunas personas del equipo tenían ocupaciones que iban más allá del proyecto, así que optaban por retirarse temprano, o en algunos casos se llegaron a ir de vacaciones. Eso obviamente a mí me incomodó, pero como comenté, estábamos más preocupados por solucionar que por regañar a alguien como tal. Así que, ¿qué pasa? Que pues nos las tuvimos que ingeniar, pero hubo un día donde eventualmente todos, no todos, la mayoría del equipo se tuvo que retirar y ya no pudimos continuar con las grabaciones de ese día, porque casualmente, no quiero decir que no haya sido justificado, pero casualmente un día la mayoría del equipo no pudo asistir a ese día de grabación, que porque tienen algún tipo de ocupación o en lo laboral no puedo decir nada porque es trabajo y algunos tienen que trabajar para vivir, pero otros tenían eventos tal vez de tipo familiar o de tipo social que, siendo sinceros, tú y yo sacrificamos tiempos así para poder cumplir con las grabaciones. Disculpen una moto. Así que de algún modo sí depende en cierto modo del equipo, de la intención que tengan de trabajar. Y precisamente de que si pasa algo, por así decirlo, saber cómo solucionarlo, buscar la forma. Que entiendo que no todo se puede solucionar, pero sí, tal vez improvisar un poco, pero tratar de ser lo más alejado posible, porque al final de cuentas el trabajo no funciona por una sola persona, sino por lo que lo hace que funcione todo un equipo. Y aquí en ese punto, el equipo, no todos, pero voy a decirlo un poco más, abarcando a todos, pero nos falló a ti y a mí en algunas cosas y eso provocó muchos más problemas. Así que es muy importante un equipo y sobre todo una comunicación, pero no solamente de director, codirectores y el equipo, sino también de que el equipo sepa recibir los mensajes que se dan
y se puedan comprometer a trabajar. Así es, Mike. Creo que este es un punto muy importante porque, como lo mencionaste, bueno, al menos para mí sí fue un desgaste importante el hecho de hacer estos planes de rodaje, que si bien quizá pequé ahí un poco de inconsciente o de novato al hacer un este largometraje, quizás se consideré los tiempos para cada escena en un tiempo de grabación real muy breve, que eran creo como 15 minutos, pero lo que yo intenté, o al menos como lo visualicé en su momento, fue que fueran escenas, por así decirlo, continuas, que tuvieran cierta relevancia en la historia con el mismo tono de emociones. ¿Para qué razón? Pues para que a los actores no les costara tanto trabajo volver al día siguiente a retomar esa emoción. O sea, si estás enojado, grabas todo lo que es como molesto, ¿no? En ese momento. Y al día siguiente, pues ya grabas escenas tristes o cuando están felices o yo qué sé. Entonces fue lo que busqué un poco, más allá pues de que considera la locación, ¿no? Porque, bueno, locación, personajes, las emociones y pues la gente, ¿no? O sea, extras que se iban a ocupar y demás. Pero igual comentaste que hubo mucho tiempo muerto en el que nunca se hablaron cosas, quizá en el equipo de esto sí me parece, esto tampoco. Y creo que nosotros siempre les dimos las herramientas y el canal de comunicación adecuado, hacia la confianza de que se acercaran con nosotros y nos dijeran, esto no me gusta, no me parece, desde la etapa de la preproducción, que fue ahí donde quizá muchas de las dificultades que se presentaron pues se pudieron haber solucionado con tiempo más que nada. Pero con esto también quiero ir a la siguiente pregunta, que sería si consideras que faltó que otros miembros del equipo, porque no quiero generalizar, se identificaran pues con la historia. Mm, sí, pero tal vez no tanto el hecho de que se identificaran, porque sé que, bueno, tal vez es una opinión un poco muy ignorante, porque no está basado en algo, pero imagino que equipos profesionales al momento de estar haciendo una película, no a todos les agrada la película que están haciendo ni la historia, pero saben lo que es trabajar en ella, aunque no les guste. Y aquí en este caso, pues digamos que conforme empezaban a ver ya algunas cosas que a algunos no les agradaban, no todos, muy pocas personas dentro del equipo, por no decir que uno o dos, sí tenían cambios de actitud al momento de estar grabando algunas escenas. O le daban poca importancia al momento a tal punto de que teníamos que solicitar que incluso que guardaran silencio al momento de estar grabando. Y el problema, eso fue que en una ocasión que tuvimos que pedir que guardaran silencio, hasta se generó un problema, más que un problema, como una ligera discusión, un comentario que estuvo un poco salido de contexto con uno de los miembros del equipo hacia otro. Y la respuesta del mismo que ya querían empezar casi que a discutir, es como de, a ver, ahorita no discutan, primero grabemos, ya después discuten todo lo que quieran, porque lo que más nos ganaba era el tiempo, era el que más nos ahorcaba precisamente. Al final creo que es más como una cuestión de intención, que como dije, sé que hay miembros del equipo que tuvieron toda intención de ayudarnos desde un momento a otro, incluso gente externa al equipo que movía sus cosas para poder ayudarnos. Por eso me causa un poco más me causó, y ahorita no, en su momento un poco más de conflicto que los mismos miembros del equipo, no todos, les costara tanto comprometerse a trabajar en la película cuando gente externa al equipo que le solicitamos su ayuda mostraron mucho más apoyo hacia el mismo proyecto que los mismos miembros del equipo. Así que eso era muy frustrante, muy incómodo y molesto y claro, decepcionante también. Sí, creo que fue
muy desgastante esa parte de, no digo controlar a todos, pues, pero como que estuviéramos en la misma línea de saber, se va a grabar y sin necesidad de estar diciéndole a todos, pues, silencio, ¿no? O sea, en en el foro para que se pudiera fluir mejor en cuanto al tema del sonido directo, que después ya en postproducción fue todo un tema, pero eso será otro tema para otro episodio. Eh, ¿Qué dificultades se presentaron durante el rodaje? Pues creo que la principal dificultad que se nos presentó, pues es como ya dije, la del equipo, porque algunos sacaban ocupaciones, no digo que de la manga, seguramente las tenían, pero digamos que tanto tú como yo, ya como lo comenté, renunciábamos a las situaciones que teníamos en nuestra vida cotidiana, eventos de carácter social o familiar, para poder estar al 100% centrados en el proyecto, cosa que los demás miembros del equipo no. Y eso de algún modo pues ya incomodaba y molestaba a alguno, porque, por ejemplo, nosotros llegábamos temprano y los otros andaban llegando a lo mucho, no a la tarde, y no todos. Uno que otro miembro del equipo llegaba a la locación donde se iba a grabar ya más tarde, pero había otros que sí estaban ahí lo más temprano que se pudiera y eso pues se agradece, ¿no? Dentro de las otras dificultades fue la mala gestión que se hizo y que, bueno, no gestión tanto de nosotros. El único error que tal vez podría considerar que nos dio, como tú dijiste, de novatos, fue que también no pensamos en alguien que estuviera encargado de utilería al 100%, que viera, este, ¿cómo se llama? Qué cosas se van a emplear y que estuviera comprometido para cumplir con esas cosas. Y era al final de cuentas de que se va a grabar esto, ¿dónde está esta otra cosa que se va a ocupar? Ah, no, pues no sé. Se pasaba mucho, se lavaba mucho la culpa. Y eso de algún modo también era estresante porque es como te regaño, te llamo la atención, le sigo con el trabajo. Y otra cosa fue que al final de cuentas confiamos mucho en miembros del equipo que al final no recae la culpa en ellos, pero ellos nos consiguieron o nos trataron de conseguir gente con la cual íbamos a grabar algunas escenas, porque el problema también se podría decir que fue mío al meter a tanta gente en el guión, tanto personaje terciario y de mucho más de relleno ahí, que como dije a un miembro del equipo o varios se propusieron, no te voy a conseguir, yo consigo a tanta gente. Bueno, no decían un número exacto, pero decía yo consigo a la gente que interprete a esos tipos. Ah, pues se agradece. Y a la mera hora, cuando los íbamos a ocupar, no sabes qué, me cancelaron. Y no era ni con una hora ni con dos de anticipación, nos lo decían casi como que 5 minutos antes de que ya fuéramos a grabar. De aquel lado les habían cancelado. Como digo, eso no es culpa de los miembros del equipo como tal, porque pues no dependía de ellos que los otros de que les quedaran mal. Pero eso fue de uno de los problemas más grandes que nos retrasó mucho. Un Porque, día prácticamente, creo. pues sí, de hecho, porque un día que estábamos grabando todo y que íbamos con una diferencia de 5 minutos con el cronograma de lo que se iba a grabar en la casa de una maestra que nos apoyó, nos dicen, no sabes qué, pues ya, nos cancelaron esos tipos. Y como íbamos tan bien. Yo estaba ya ilusionado porque decía, vamos a recuperar el tiempo que perdimos el día anterior. Tal vez Sí. alcancemos a grabar un poco más y pues no, tuvimos que cambiar de nuevo todo el plan y por ello pues también yo tuve que cancelarle a una amiga que también nos iba a ayudar a grabar a un personaje secundario dentro de la historia. Y eso queriendo que no nos retrasaba, porque esa gente que nos iba a ayudar ya les habíamos entregado un cronograma también. Le vamos a grabar contigo o con usted en tal lugar o en un lugar que ellos nos prestaban a tal hora, en tal día. Y el hecho de Sí, estar retrasados tanto, pues digamos que pues sí nos arruinaba un poco la forma de trabajo, la rutina. exactamente, creo que fueron muchas dificultades que igual no sirven para la experiencia porque lo que se comenta mucho de los largometrajes es que son pues difíciles de realizar por esta parte de la producción, más que nada como lo que comenta Mag, o sea,
requieres utilería, manejar pues una cantidad enorme de talentos, entiéndase actores. Entonces, si no se tiene un equipo lo suficientemente eh, Apto, comprometido. coercionado, diría yo, eh, que estén dispuestos a trabajar, va a ser muy difícil que el proyecto salga adelante. O sea, no digo que se estanque ni que va a fracasar, sino que si es difícil, quizá cueste el doble o el triple, depende de la cantidad de personas que estén dispuestas a participar activamente en el proyecto. Así que esto me lleva a preguntarte otra cosa. Si piensas que el presupuesto es muy importante en el cine independiente, o si crees que se basa en disposición, talento y pues habilidades que uno va adquiriendo conforme a la experiencia. Pues fíjate que para responder esa pregunta yo creo que la respondería con un depende. Depende del proyecto, la intención del proyecto y de la historia del proyecto que se va a hacer, ya sea cortometraje, mediometraje o largometraje. ¿Por qué? Porque si bien es muy importante, y creo que la mayoría de la importancia irradia en el equipo con el que trabajas, a veces sí se necesita un buen presupuesto o al menos uno decente para poder realizar unas cosas. Porque a veces ir a locaciones pues requiere dinero, porque mucha gente no te lo va a prestar así porque sí. Tienes que de algún modo alquilarla. Vearse un caso de los Airbnbs, por dar un ejemplo, porque no todos tienen una casa que prestar para grabar escenas. Y también veas casos de insumos, como por ejemplo la comida el día de grabación, la utilería que se tuvo que comprar o adquirir, ya sea en el momento o a última hora para compensar la falta de otra cosa. Los favores que a veces no, te tienen y que de algún modo tú tienes que retribuir con ellos. Por mencionar un ejemplo en nuestro caso fue que conseguimos una casa de emergencia y pues a la persona que se encargaba de cuidar esa casa pues nos tocó darle de algún modo una retribución para que, pues por el paro, básicamente. Sí, sí se necesita, como digo, un presupuesto decente, más no lo es todo, no es completamente, no es lo más importante. Creo que lo más importante aquí es el equipo, pero siento que depende mucho, como dije, tanto de qué tipo de proyecto es el que se va a hacer. Por ejemplo, para el que hicimos tú y yo, creo que sí se necesitaba un presupuesto pues relativamente alto, más del que tuvimos, pero nos las ingeniamos con lo que conseguimos, afortunadamente. Pero yo creo que si fuera un proyecto, digamos, relativamente más sencillo, por decirlo de algún modo, y no porque la historia no sea interesante, no, sino en no necesitar tantas cosas, tanta utilería, pues tal vez se necesitaría un presupuesto un poco más bajo, pero aquí depende más del tipo de proyecto, al final de cuentas. Excelente. Ahora quiero entrar en una etapa de preguntas y respuestas un poco rápidas. Eh, bueno, ya para ir concluyendo más que nada el episodio. Viendo el producto final, ¿te sientes satisfecho? No, te soy sincero, no. Así en un resumen muy feo, no. No estoy satisfecho con el proyecto, yo, en lo personal. ¿Por qué lo tenías pensado de otra manera? ¿Lo visualizaste diferente o qué crees que te hace sentir así que dices, no, me siento satisfecho? Pues sí, lo visualizaba muy diferente, como dije, soy una persona muy imaginativa, tal vez cuando yo creé la historia, yo me lo imaginé como con el presupuesto del mundo, en una producción del estilo tipo Netflix, por mencionar una empresa. Obviamente ya después supe que no íbamos a poder lograr algo cercano por el presupuesto y por el equipo, más que nada. Y no porque el equipo no fuera bueno, sino porque no teníamos las habilidades que tiene un profesional en ello, al final de cuentas. Un poco de eso sí fue la visualización. El segundo fue que tuvimos que improvisar demasiado por necesidad, de que la misma situación nos obligaba a improvisar algunas escenas.
al punto de que yo tuve que salir varias veces hasta como cuerpo, como extra, como personaje secundario, porque no conseguíamos la gente. Y eso de algún modo sí, para mí cortaba mucho la ilusión de la seriedad que se vería dentro de el largometraje. Si pudiera volver a hacerlo, si tuviera el presupuesto para hacerlo, sí cambiaría muchísimas cosas, porque a mí la historia se me hace buena. Lo que no me gustó fue al final cómo las mismas situaciones nos obligaron a mover la historia para acomodarnos, porque si no, no alcanzábamos. Porque hasta tuvimos que grabar 2 días extras cuando teníamos que haberlo grabado en una semana, 2 semanas. Una semana era lo ideal, pues, pero pues sí, como dices, las situaciones nos orillaron a agregar 2 días más de grabaciones. Lo bueno es que estuvimos en tiempo y pues se logró culminar todo. No digo a la perfección, pero se cumplió. Se cumplió para el 10 en la calificación, como quien dirá. Otra pregunta, ¿te gustó hacer cine? Me gustó, sí. O sea, a pesar de las malas experiencias, a mí fue algo que sí me gustó, el hecho de ver algo en lo que yo fui partícipe en la pantalla grande, pues sí se siente bonito. Aquí el trago agridulce para mí, como te digo, es el hecho de que a mí no me gustó cómo quedó al final. Y no del todo por cómo se grabó la escena ni por el trabajo de los actores, sino como dije, las mismas situaciones que se presentaron. Eso es lo que haría que a mí no me gustase del todo grabar cine, pero siento que eso fue completamente independiente a mí, sino más bien que fue circunstancial y de algunos miembros del equipo muy específicos que no mencionaré el nombre por respeto, obviamente. Pero fuera de ahí a mí se me hace una experiencia muy, muy bonita, si iba a utilizar esa palabra, es un reto, la verdad, porque uno piensa, pues sí lo puedo grabar rápido, pero ya cuando estás grabando es cuando vas a aprender a lo que es pasar hambres, lo que es pasar enojos, corajes, tensiones, frustraciones, y no veas el caso necesariamente con el equipo, sino de cosas que están externas a. Y el hecho de que, como tenemos nosotros la presión, aun si nos enfermábamos, teníamos que estar ahí con todo. Pero en un resumen, sí, me gustó, lo volvería a hacer. Excelente. Finalmente, pues ya a manera de conclusión, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiera hacer pues un largometraje? Independientemente de qué tipo de historia quiera crear, sería mucha planificación, con mucha antelación, tanto para ver a qué personas vas a incluir dentro de tu equipo de trabajo, ver el equipo que vas a necesitar, el recurso que vas a necesitar, y desde mucho antes ver las locaciones o gente que te pueda ayudar, ya sea el caso de talentos o amigos, conocidos, que te puedan aportar, que tú digas, la vibra de esta persona me gusta para que interprete este personaje, así no haya actuado en su vida, pero plantearlo con antelación, porque al final de cuentas, mientras mejor planificado esté algo, mejor va a salir. Hay un dicho que dice, no existe la mala suerte, solo la mala planificación. Y es por eso que, de algún modo, ahí irradia la mayoría de las cosas. Desde ver precisamente, como te dije, con quiénes sí vas a trabajar, y no tiene que ser tanto el hecho de me cae bien, me cae mal, es mi amigo, no es mi amigo, me hizo esto, me hizo lo otro, sino de puede trabajar, puedo contar con él, con esta persona para trabajar porque se compromete al 100%, así no le caiga bien yo y así no me caiga bien ella, pues es un buen miembro para el equipo. A saber dejar de lado lo externo a lo que es el proyecto para que puedas trabajar, pero pues sí es eso, y también ser muy precavido con cuidar el presupuesto y de algún modo tenerlo claro para qué va a ir cada cosa, porque hay gastos que salen de la nada, que algunos son aceptables, en nuestro caso algunos otros no lo fueron muy innecesarios, que no dependían ni siquiera de nosotros ni del proyecto como tal, pero pues se pensaba en resolver. Y pues sí, finalmente es eso. Es las recomendaciones que yo le daría a alguien. Y que nunca dejen que nadie les diga que. Excelente conclusión. Yo creo que también es muy importante esta parte de la planeación porque ahorra muchos problemas
que se pueden solucionar con antelación, más que nada esa parte. Y pues bueno, así concluimos este episodio de Blooper. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, ya que próximamente tendremos nuevo contenido, y en redes como @blooperpodcast. Muchas gracias, Miguel. Ya sabes que eres bienvenido. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias y hasta la próxima.